Bueno, buenas tardes, qué gusto saludarlos a todos. Hoy estoy muy contento. Hoy estamos grabando el episodio 21 del podcast Se Vale Llorar. Hoy tengo una invitada súper especial. Ella se llama Andrea María Bautizada. Este episodio que vamos a grabar hoy creo que va a ser muy especial en muchas de las cosas que hemos trabajado últimamente. Así que, sin más preámbulo, bienvenida Andrea a este podcast Se Vale Llorar. Hola Payo, ¿cómo estás? Yo súper contenta de estar aquí acompañándote a ti y pues a todas las personas que escuchan el podcast. Si lo pensaran, Andrea tiene más experiencia que yo en esto, tiene su programa de radio, ha hecho 200 podcasts, ha hecho un montón de esto, entonces creo que nos va a ir súper bien, así que vamos a empezar a hablar un poquito de todo. ¿Cómo te sentís? Feliz, la verdad es que contenta de estar en este espacio. Tenía ratos de no ir a podcast, entonces como que otra vez aquí desempolvándome un poquito, pero feliz de estar acá. Qué alegre, bienvenida. Tal vez vamos a empezar a conocerte un poquito a ti. Uh-huh. Traté de estructurar el podcast en 3 partes, como que en las partes de una persona que es integral, en la parte mental, en la parte del cuerpo, que vamos a hablar del corazón, y también en la parte espiritual, que es como que la parte del alma. Entonces, queremos conocerte un poquito a ti, cómo empezó todo esto, y que tal vez nos contes un poquito de tu historia, cómo empezaste, cómo era tu vida de chiquita. Con eso ya vamos armando el resto del programa. Bueno, a ver, la verdad es que te podría decir que creo que tuve una infancia súper linda, ¿sí? Crecí con mis papás en casa. Creo que algo que distinguía mucho es que sí teníamos como este tiempo de calidad de familia y que creo que pues por ese lado sí tuve como esta presencia de mi familia. Ahora por el otro, por supuesto que en mi infancia pues pasaron algunas cosas, que es lo que me va llevando a lo largo de la vida como ir tomando decisiones. Pero creo que sí, fue una niña feliz, una niña que crecí, la verdad, llena de muchos regalos, de muchas oportunidades también. Y pues dicen mis papás que parecía así como medio de Gerber, ¿sabes? Así sí. Toda cachetona, canchita, bonita, así divina. Entonces no, te diría que mi niñez fue linda. Y era súper deportista, siempre me gustó como el deporte desde que era chiquita, fui balletista, corría. Y pues creo que algo tal vez particular de mi niña que ahorita me estoy recordando era que me fascinaba disfrazarme. ¿En serio? No me encantaba, no te imaginas. O sea, para mí la vida era disfrazarme. Y lo agarraba como por épocas, ¿sabes? A veces me disfrazaba con las máscaras de He-Man de mi hermano y mi trajecito de conejo. A veces me disfrazaba así de amarrarme los pañuelitos de mi mamá así en la cara y solo ponerme la bolsita en la mano. Entonces, de payaso, o sea, de lo que se te ocurra. Por lo general, tú llegabas a mi casa y te diría que el 80% de las veces estaba disfrazada, te lo prometo. No, digamos, cuando me agarró mi época de Selena, que no, hombre, no te puedo explicar. Y esa sí creo que fue la que más duró. ¿Así? Sí, no sé si se ha apagado todavía. Sí, bailaba, cantaba, hasta hacía mis micrófonos, ¿sabes? Con rollitos de papel y papel aluminio, o sea, me construía mis propios micrófonos. Entonces era así todo un performance. Sí. Y esa niña empieza a crecer, Uh-huh. se acaba su etapa de niña y empieza su etapa de preadolescencia, adolescencia. ¿Cómo cambiaste en esa parte? ¿O seguiste como muy de lo que traías? A ver, te diría que hasta ahorita que soy grande me doy cuenta que tal vez siempre mantuve como a esa niña creativa, ¿sí? Lo que pasa es que tal vez en la adolescencia ahí sí que ya se me empezaron como a entrecruzar algunas otras cositas. Por ejemplo, como esta parte como de ser la niña buena, sabes hacer todo muy bien. Entonces como que empecé a crecer como con estas ideas de que cometer errores pues no era mi parte favorita. Y sí mucho como con ese síndrome de la niña buena. Te diría que no, pues en ese momento no era consciente de eso, pero sí puedo ver ahorita de repente cómo tal vez como coactó ciertas experiencias, ¿sabes? Porque siempre había como un juicio interno de que si estaba muy bien o muy mal. Era como que muy desde la polaridad extra, exactamente. Y entonces después, pues tú como que tu adolescencia empiezas a crecer, no sé si cambió tu ambiente de familiar, si te quedaste en el mismo colegio, empezaste ya como la parte de los novios, ¿cómo fue la etapa esa donde ya empezaste a experimentar un mundo diferente fuera de la niñez? A ver, estuve en un mismo colegio casi toda mi vida y en tercero básico decido que pues quiero estudiar magisterio
Y la verdad es que fue toda una aventura, te diría. Porque pasé de un colegio relativamente pequeño, donde todos nos conocíamos, a un colegio que me sentía así como un puntito en medio de China, ¿sabes? Pero te diría que fue una linda experiencia. Creo que ahí logré como tal vez reconocer que siempre he sido muy creativa, había oportunidad como para crear, descubrí nuevas cosas de mí. Por supuesto que ahí también fue como una confrontación con ciertas partes como de mi familia, de por qué vas a estudiar magisterio, ¿verdad? Te vas a morir de hambre, eso no está bien, tienes sueños más grandes. Y te voy a ser honesta, no es, a ver, de repente sí, no era lo único que quería, pero sí era algo que me gustó muchísimo. Desde chiquita. Desde chiquita, o sea, sí era, a ver, de chiquita jugué 80,000 profesiones y como te dije nuevamente me metía en el papel de armar todo. Y sí creo que ese era el más relevante, siempre me gustó, era de las más grandes de mis primos, entonces siempre que nos juntábamos era juguemos al colegio y pues ahí ya sabes me los ponía, les enseñaba, los ponía a pintar, ta. Entonces creo que sí fue algo que tal vez por primera vez honré un deseo muy mío, a pesar de que podía ir en contra de lo que los que me rodeaban podían estar pensando. Con la parte de los novios, pues nuevamente también fui como tranquila, ¿sabes? Tuve mi primer novio a los 15 años. Y pues esa es una anécdota re chistosa porque es que me recuerdo que le dije a mi mamá en la iglesia que me habían pedido pues como ser novia. Porque tenía un pánico que mi mamá me dijera así como... ¿En la iglesia no podía pasar? No, en la iglesia no podía pasar y justo aproveché el momento de la comunión, ¿sabes? Entonces, comulgar, entonces era como ahorita es el momento. Entonces creo que es algo bien chistoso, pero por supuesto me dijo que sí, ¿verdad? Pero, ¿qué más? A ver, pues no, creo que siempre fui nuevamente, sostuve como esta parte del deporte, esta parte de la creatividad, siempre me ha gustado bailar, siempre me han gustado los deportes. Creo que es algo que se me ha dado como de forma como muy fácil, ¿sabes? Qué dicha. Entonces creces y ¿cómo escoges tu carrera? ¿La psicología? A ver, yo creo que desde el momento que elegí magisterio ya tenía en mente que quería, solo que en ese momento yo quería psicología educativa, ¿sabes? Entonces dije, esto está perfecto. Estudio magisterio y me estudié magisterio de preprimaria, lo cual me pareció espectacular porque hay unas cositas divinas. Y luego entonces, ya cuando voy a empezar a entrar a la UCI me doy cuenta que no me gustaba la psicología educativa, como para dedicarme, ¿sí? Entonces elijo la psicología clínica. La industrial ni siquiera me pasó por la mente. Y pues te diría que no tuve otra carrera en mente, sino siempre como muy claro que ese era el camino que quería seguir. Y también igual, o sea, me metí a la U y te diría que tal vez ese fue como un momento donde sí sentí como un cambio bien fuerte en mi vida. Ahí viene tu hija. Ahí viene mi hija. Sí, fui mamá a los 21. Me gradué de mamá. Y te diría que, pues, por supuesto, uno de los regalos más lindos. Lo que pasa es que, por supuesto, pues no tenía planificado eso. Entonces sí vino a mover muchas cosas. Es más, es un chiste porque cuando me enteré que estaba embarazada, una de las cosas que más me había dolido era como no poder seguir estudiando psicología en la U. Sin nada que mis papás... ¿Cómo? ¿Tú tuviste que salir? No, pero tal vez como que traía como esto de decir, no sé si voy a poder darle seguimiento a esto y voy siendo mamá joven, ¿sabes? Entonces como que sí fue de lo primero que sentí que me hubiera dolido soltar. ¿Y cómo fue esa etapa? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? O sea, ser mamá en la universidad? Fue durísimo. A ver, yo estaba en primer año de la U cuando quedé embarazada. Y digamos que ese segundo año no me metí a la U porque Sofi pues nació en abril. El embarazo súper bien, me lo disfruté muchísimo. Lo que pasa es que cuando Sofi, quiero ver, tenía 2 años, yo justo pues como al año, literal, regresé a la universidad. Y ahí mismo pues como que me surgió me divorcié, me separé y me divorcié. Entonces te diría que esa suma de condiciones, ¿sí? No solo como la parte de ser mamá joven,
la parte de casarme, la parte de que se me cayó el castillito así puesto en las nubecitas, porque traía toda esta imagen de yo me voy a casar una vez en la vida y entonces para siempre y ta. No te imaginas el tremendo pencazo que fue. Porque por supuesto fue una etapa muy difícil, no solo a nivel emocional, a nivel de creencias. Te diría que sí se me cayeron como un montón de cosas. Por ejemplo, te lo conté la vez pasada, como que ser el primer divorcio de mi familia, pues en ese momento no se sentía así como el orgullo más grande. Sin embargo, sí te diría que por ese lado, pues era más mi mente que mi familia la que realmente tenía como las creencias, siempre tuve como el apoyo. Pero nuevamente sí elegí quedarme viviendo sola en una casa con Sofi y sostener todo lo que tenía que hacer. Sí te puedo decir, Payo, que no tengo ni idea cómo lo hice. Es más, hoy mi adulta, mi yo de mi edad, le agradece tanto a esa parte como de Sandra tan resiliente, porque te diría que creo que no dormía más de 4 horas diarias, o sea, una cosa tras otra, me iba a la U, trabajaba, los fines de semana igual. Entonces te diría que el día que me gradué, yo no podía creer, ¿sabes? Como todo lo que creo que hasta en ese momento me di cuenta de todo lo que había pasado y no te puedo decir ese último año, que tenés las prácticas, que tenés los informes, que tenés todo. Sí fue un reto, creo que ha sido de los retos más grandes para mí, pero definitivamente creo que ha sido uno de los más gratificantes porque pues me recuerdo de esta escena yo el día de mi graduación, viendo a mi pulguita brincando y me abrazaba y me aplaudía y ver en ella como esta cara de orgullo. Te juro que fue como una confirmación de que, pues sí, Dios no se equivoca, los tiempos son perfectos y definitivamente pues agradezco que creo que he tenido siempre como un alma muy resiliente para poderme mover. Qué lindo. Seguiste creciendo, empezaste a trabajar como psicóloga clínica o cómo fue tu primera etapa de trabajo después de tu graduación. A ver, esto de la clínica siempre me apasionó y pues digamos que al rato y uno lleva como la imagen de decir, bueno, no, yo necesito tan solo armar la clínica física y esto va a empezar y por supuesto que no funciona así, ¿cierto? Entonces tenía, digamos, trabajaba como maestra durante, digamos, como media jornada y luego ya en la tarde me iba a la clínica. Levantándola me llevé algunos clientes de la universidad, que la universidad te permitía como llevártelos. Y así fue como empecé. Creo que tal vez esa parte de sostener constantemente la clínica fue un factor que agradezco, que nunca lo dejé. Fui paciente, también en el último año de U. Fundamos con unas amigas de la universidad y un par de catedráticos un centro que todavía está, que se llama Centro Prosame, y que creo que fue así como el primer proyecto bebé así de mi vida. Y súper lindo porque entonces era mucho más fácil sostener toda la parte de la práctica en la clínica. Uh-huh. Y después evolucionaste o cómo cambió de lo clínico al coaching. A ver, creo que le agradezco mucho a mi clienta, ¿sabes? Ella fue como la chispita que levantó como el moverme. Yo tenía una supervisora y tenía mis supervisiones como quincenales, pero yo sentía que esa persona ya llevaba cierta cantidad de tiempo de estar llegando y yo sentía que no se movía del lugar. Entonces yo dije, hay algo acá que no estoy haciendo bien. Entonces yo iba con mi supervisor y me decía, no, es que estás interviniendo, pero adentro de mi corazón yo decía, hay algo acá que no, ¿me entiendes? Yo realmente no creía que tener a alguien sentado ahí sin un cambio, pues, para la persona evidente. Yo decía, es que esto no, podemos pasar 20 años acá. Y entonces me agarra como mi primera medio crisis así existencial. Y digo, tiene que haber algo más. Termino procesos, refiero y digo, bueno, me voy a dedicar a algo más. Sí, o sea, tiene que haber algo más que esto. Te voy a decir que fue como una apuesta así como de un free falling en la vida, porque por supuesto que empezaron a venir un montón de cosas de no sé si soy buena para esto, no sé, un montón de cosas. Y entonces
el coaching creo que en ese estaba como empezando, ¿sabes? Su apogeo. Entonces me metí a justo a una certificación que la verdad es que no me gustó para nada. Y luego entonces llego a otra que me pudo haber fascinado porque la sentí sumamente integral. Entonces yo decía todas estas cosas, como que en psicología ves algunas cosas, pero ahorita que yo estoy afuera siento como que de repente hay ciertas partes que se quedan como afuera, que son importantes, y ahí es donde el coaching se vuelve como la herramienta perfecta para integrarlos. Entonces me volví como muy holística, me encantó la practicidad de las herramientas del coaching, empecé a conocer otros autores como por ejemplo Byron Katie, y pues por supuesto que te destapan completamente un nuevo mundo de cómo empezar tal vez a llevar todo eso al espacio de la clínica. Uh-huh. Qué lindo. ¿En esa etapa o en qué etapa viene Emma? No, Emma viene mucho más adelante. Ajá. Sí, o sea, no, ella tenía la clínica, ya había como, ya tenía cierto sostén de clínica, la verdad. ¿Y cómo vino a complementar o a impactar la vida de Emma en ese proceso de tu vida? La verdad es que fue difícil, Payo, porque, a ver, Emma, y pues como para dar un poquito de contexto, mi hija grande tiene 19 años, Emma tiene 8. Entonces, te puedes imaginar volver a ser mamá. Fue caótico. Sí. La verdad es que la noticia al principio fue caótica porque no me sentía lista, sentía que ya había como hasta perdido la práctica, si quieres verlo así. Entonces fue duro en términos de que no lo esperaba, pero ya pues por supuesto que en ese momento fue lindo también porque tal vez a través de Emma pude ver ya puesto en mí muchas de las cosas que todo este proceso me regaló. A la Sofía, digamos, de que qué valiente, porque pues fuimos creciendo juntas, sí, ella como mi hija y yo como su mamá, y definitivamente mi estilo de crianza no fue como el que soy. Entonces creo que Matt también se llevó como ese medio cherry on the top de esa parte de una maternidad más consciente, de una maternidad más presente, una maternidad como mucho más amorosa. Qué lindo. Y pues, ¿cómo, o sea, pasó tu transición de la psicología al coaching? Y si tú tuvieras que decir cuál es la diferencia grande entre lo clínico y el coaching, ¿cuál sería? Yo creo que una de las distinciones más grandes es que la psicología trabaja mucho con las huellas, la parte del pasado, el trauma, ¿sí? Con la psicología sí tenés que ir mucho al pasado. Y en mi caso, pues, vamos al pasado a resignificar, ¿verdad? Especialmente los eventos traumáticos. Tiene como una línea conductora, ¿sí? La psicología creo yo que aborda completamente desde otra estrategia por las herramientas terapéuticas como los temas. Y tal vez el coaching te diría, yo lo veo como un poco más práctico, lo veo más basado del presente para el futuro. Lo veo que las herramientas de repente no tienen que ir tan... Las herramientas de coaching las puedes usar con cualquier persona si lo quieres ver así. Ahora, las intervenciones terapéuticas tienen que ser muy acertadas en el momento preciso y ahí es donde te das cuenta que no todo le sirve a todo el mundo. Entonces creo que hay mucha versatilidad en el coaching, mucha apertura, pero pues la parte terapéutica creo que cuida como esas bases, como las raíces, todo esto que hablabas tú como de estas 3 pilares. Creo que, bueno, para mí la integración de estas 2 áreas fue como perfecta porque tenía la parte como de todo el conocimiento, toda la teoría, toda la experiencia desde un espacio terapéutico y pues complementarlo como con todas estas herramientas de lo que es el coaching. Qué lindo. Y hoy, tu vida, o sea, ¿a qué te dedicas hoy actualmente? En la parte profesional. Después vamos a hablar de esa mamá, pero en la parte profesional, ¿qué te dedicas a hacer? Bueno, pues yo me dedico a generar espacios de conexiones genuinas. Esto lo hago a través de terapias 1 a 1, doy talleres empresariales y corporativos, también trabajo en ambientes educativos. Y te diría que tal vez lo que me gusta muchísimo de mi trabajo es la versatilidad que tiene no importa el área, ¿sí? Todos somos personas, todos tenemos necesidades y todos trabajamos o interactuamos con personas. Y tal vez hay algo curioso, es que me pasaba mucho que
recibía como muchas críticas y me decían, es que sos muy dispersa, Andrea, te tenés que enfocar, te vas a dedicar a educación, te vas a dedicar a empresas, te vas a dedicar a la clínica terapéutica 1 a 1, ¿o qué? Y yo decía, te prometo que sí, o sea, hubieron momentos como de tribulación así, de decir, yo debería de, ¿verdad? Pero te voy a ser bien honesta, no me funcionaba. Y yo quería como obligarme es más, hasta me metí con una terapeuta como para que decirle, mira, ayúdame a enfocarme y a elegir un área. Y tal vez en ese proceso me di cuenta que tal vez mi forma, mi enfoque, siempre ha sido como, no sé, multidimensional, podríamos decirlo. Sí. Yo que trabajé tanto en educación, pude estar como ahí sí que en primera fila de lo que pasa en los ambientes, de cómo se siente estar ahí, de repente y el poco soporte que tenés como de herramientas de liderar niños, ¿sabes? Nadie, la verdad es que no te lo enseña. Y vi una gran necesidad en los niños, en los maestros, en los papás. Y yo decía, pero es que si esto aquí funciona, ¿por qué yo tengo que elegir? Y luego en las empresas me encantaba porque digamos, mi línea de trabajo viene como mucho desde esta parte del ser, esta parte del amor, esta parte que no va desde el ego. Y entonces yo llegaba a las empresas y llevaba las experiencias y veía los resultados. Entonces yo decía, pero si funciona acá y acá, ¿por qué tengo que escoger, verdad? Entonces finalmente hice las paces. Creo que una de las herramientas que me ayudó mucho para hacer las paces fue que me hice el Human Design. Qué nada. Y te acuerdo que fue como un regalo a mí, porque era como, es que tú sí puedes llevar cosas en paralelo, tú sí puedes hacer esto así. Y te digo, creo que pues, para la gente que esté estudiando psicología, esto tampoco te lo enseñan, la versatilidad. Yo he trabajado con gente que está, ¿cómo se llama? La gente que está trabajando en trading y todo esto que dirías, ¿qué está haciendo ella ahí metida? Pues es que ahí está. A un trader le enseñas, por ejemplo, que tiene que autorregular sus emociones para no tomar decisiones sobre la marcha. Entonces, si tú te vas a todas las carreras, realmente creo que hay un nicho inmenso que no te lo dicen, no te dicen, mira, realmente puedes entrar por el lado que querrás. Entonces, para mí la psicología, más que volverse limitada, se volvió completamente versátil y me permitió como honrar también todas esas partes creativas y como artísticas de mí, porque puedo moverme, ¿sabes? Tengo como esa flexibilidad. Yo creo que eso es lo que le da al final como vida a lo que hago. ¿Sos feliz haciendo lo que haces? Me encanta. Sí. Me encanta. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces? La conexión con la gente. Sí. Así, mira, creo que me siento bien afortunada y bien agradecida porque pues creo que este es un don que tengo desde niña. Esta cercanía, esta facilidad de que de repente la persona, pues gente que ni conozco a veces, ¿cierto? Fuera del espacio clínica, lo he visto toda mi vida y dentro del espacio, ya sea talleres o clínica, te digo que es un regalo porque acompañar a personas a transformar dolor en amor, heridas en sanación, te diría que es tal vez una de las gratificaciones más grandes porque asimismo también yo lo he ido haciendo. Y acá no es que yo sepa más, es que por eso yo digo que yo acompaño, yo no ayudo, yo no apoyo, yo acompaño, porque al mismo tiempo que estoy acompañando a estas personas, yo también estoy llevando mi propio proceso y eso me permite reconocer lo que es de ellos y lo que es mío. Entonces te diría que sí, tal vez ese es uno de los mayores regalos de todo esto es, no sé, ¿sabes? La gente me dice, pero Andrea, ¿no te cansas, no te cargas? Qué horrible estar viendo problemas todo el día. Yo, a ver, sí, pues definitivamente hay situaciones que podrían ser un poco cargadas, pero no te imaginas, Payo, la gratificación que es cuando escuchas a un cliente que no podía poner límites y te dice, hoy dije que no. La persona que de repente se dio el chance de poder reconocer sus habilidades y le dieron un mejor trabajo, esa mamá que empezó a ejercer su maternidad desde el amor y la conciencia. Entonces, realmente te diría que ese es como el regalo, los semblantes, ¿sabes? Gente que llega tal vez muy deprimida y de repente empiezas a ver un cambio de semblante, un cambio hasta de corporalidad, ¿sabes? Entonces creo que eso ha sido como, eso es lo que tal vez de repente hace que pueda decirte que creo que estoy como cumpliendo mi propósito. Me encanta. A ver, se me va a ocurrir algo.
si transformamos el dolor desde el amor, si sumamos dolor más amor, el resultado nos da conciencia. Es una pregunta. Uh-huh. A ver. Es la fórmula para desarrollar tu conciencia. Mira, no sé si hay fórmula, pero creo que tal vez la conciencia se genera de forma integral. Y no solo trabajando la mente, sino también trabajando el cuerpo, trabajando el espíritu. Y definitivamente yo creo que eso es algo importante. Le tenemos un pánico al dolor porque duele. Sí. Pero lo que no nos damos cuenta es que cada vez que nosotros lo metemos abajo de la alfombra, ese dolor no se va, ¿sí? No se disipa. No importa si pasan 20, 30, 40, 50 años, solo ver como creciendo un poquito ese cúmulo. Y lo que pasa es que en algún momento, todo eso que guardamos, pues va a encontrar formas de salir. Eso es como la ollita de presión, ¿sabes? Si le quitas la válvula, en algún momento va a reventar. Y yo creo que he visto yo y también lo experimenté es, mientras nosotros sigamos evitando transitar el dolor, más dolor vamos a sentir. Porque el dolor no se disfraza, el dolor no tiene shortcuts o no tiene como, no tiene otras vías. Y pues si lo ignoras, por supuesto que vamos a decir que toda enfermedad al final, pues que no queremos reconocer, se va al cuerpo. Y ahí es donde tal vez empezamos como con ciertas afecciones, dolores, padecimientos. Entonces yo te diría que es como la mezcla de, y tal vez un elemento importante es eso, es ¿qué pasaría si empezáramos a cambiar un poquito el concepto de lo que es el dolor y dejarle de tener tanto miedo y saber que el dolor es parte de las distinciones para poder también reconocer el amor? Uh-huh. Qué lindo. ¿Cómo crees que, mira, pues creo que al final también Dios construye todos los caminos perfectos de la forma perfecta y en el tiempo perfecto? ¿Cómo crees que lo que tú estudiaste, lo que viviste en tu infancia, te ayudó a tener conciencia? O sea, ¿cómo tú hiciste en algún momento para pasar tal vez el dolor más grande de tu vida y desarrollar una conciencia? ¿Cómo hiciste tú para aceptar un día y decir, bueno, esto es lo que me duele muchísimo y lo tengo que atravesar? No sé si uno lo hace conscientemente. Creo que ahí uno necesita una ayudadita de algo más grande que uno, pero del otro lado surge una paz y una plenitud bien bonita. Pero tal vez, ¿cómo te fue a ti para desarrollar esa conciencia en la parte más difícil de tu vida? Bueno, ahorita ya tocaste la vena de la vulnerabilidad. A ver, creo que no necesariamente es por algo externo, ¿sabes? Creo que es cuando llegas como a ese momento donde te ves en el espejo y no te reconoces. Donde decís, ¿quién soy? Creo que ese fue mi primer momento de quiebre. Entonces, por ejemplo, por supuesto que pude haberme quedado ahí. La verdad es que no te sabría decir. Creería yo que siempre he sido bendecida, siempre he tenido ángeles, siempre he tenido como cierta resiliencia desde niña. Porque no es fácil verlo. Es muy fácil quedarse viviendo ahí, ¿sabes? Si yo viera a mi Andrea de 23 años, te podría decir que la veo más desgastada que mi Andrea de hoy de 41 años, ¿sabes? O sea, verme ya el semblante, la vida, realmente no es tan evidente. Sí, ahorita lo miro más marcado, por supuesto, porque tengo una distinción y un contraste, pero tal vez es como cuando tocas fondo y tenés que decir, o dejo que la vida me mate y vivo muerta en vida, o a pesar del miedo, voy a dar este paso y no sé hacia dónde voy. Yo creo que eso ha sido algo que me ha pasado, ¿sí? Y creo que ahí tal vez son como puntos pivote, te diría yo, porque entonces cuando ya lo reconoces, de repente sí, no sabes cómo, ni cuándo, ni de qué formas, pero ya al decir, tiene que haber algo más, ya por lo menos creo yo que abre como esta posibilidad inconsciente de abrir una puertecita que ni sabes a dónde te lleva, pero sabes que hay una puerta. Y creo que ya con eso por lo menos decís tú, bueno, que aquí vamos. Y tal vez yo te diría que a mí me gusta usar mucho la analogía del kintsugi, que es como esta técnica japonesa de la reparación, porque creo que mi vida ha sido esa, ¿sí? Mis puntos más fuertes de quiebre me destrozaron en pequeñas partículas y pedazos. Te soy honesta que sentí en ese momento que no iba a salir, ¿verdad? Que me iba a quedar como en el hoyo. Pero nuevamente tal vez la mezcla de componentes de el alma resiliente,
y que era que no estar estudiando psicología. Creo que me salvó muchas veces la vida en términos de cómo elegí vivirla, ¿sabes? Y creo que tener una sólida red de apoyo. He tenido esa fortuna de tener gente amorosa a mi alrededor, gente que ha estado, gente que me ha apoyado, gente que me ha sostenido. Entonces creo que eso tal vez de repente ha sido como lo que me ha ayudado en la vida, como a levantarme, volver a armar y volver a juntar esas piececitas. ¿Por qué uso esa analogía del kintsugi? Porque pues creo que la vida toma un significado distinto cuando puedes honrar esos quiebres y ese dolor y tal vez los agradeces porque definitivamente han ido como construyendo poco a poco esta mujer en la que me he convertido hasta hoy. Qué lindo, me encanta. Después de, o sea, me imagino, yo creo que cuando uno de verdad está en esos momentos tan difíciles, uno no ve las oportunidades que tiene porque uno se vuelve un lienzo en blanco. Uno se vuelve una persona que puede rediseñar su vida de como quisiera, pero que también tiene un montón de creencias que te han instaladas de chiquito y que entonces todavía no sos tan libre de lo que te han enseñado y de lo que tuviste que hacer para sobrevivir. Creo que cuando se rompe el caso y lo puedes armar como uno quiera, otra vez, ¿me entiendes? O sea, que uno tiene la oportunidad y uno le huye mucho a esa parte. Si tuvieras que definir conciencia, ¿cómo lo dirías con tus palabras? ¿Qué es tener conciencia? Para mí tener conciencia es la capacidad de darse cuenta, ¿sí? Creía que ese es como el primer paso y darse cuenta y volverte curioso y ver qué otras posibilidades hay por ahí, ¿sabes? Creo que viene como esa combinación. También creo que conciencia tiene que ver mucho con coherencia, que es la alineación de lo que pienso, digo y hago, porque definitivamente pues cada vez que te das cuenta de algo, por lo menos te diría que te da la oportunidad de elegir, cosa que pensabas que antes no podías elegir, estabas condenado, pues o tocaba creo que esa parte es, la conciencia es la capacidad de poder hacer distinciones y elegir, en este caso, qué es lo más alineado o qué es lo más amoroso para mí en mi presente, en mi momento presente. Uh-huh. Si te das cuenta, vamos por la parte de la mente. Esta es como que la primera parte, donde vamos por la mente y donde tenemos un diseño perfecto por Dios, donde creamos mecanismos de defensa para sobrevivir épocas dolorosas y que de alguna forma nos los vamos a ir quitando el día que estemos listos y que tengamos las herramientas para quitarnos eso que construimos, ¿verdad? Esa máscara que en algún momento nos ayudó. La vez pasada lo estábamos platicando y quisiera que me contaras cuáles son las 3 creencias limitantes que tenemos, madres, y que cómo identificarlas y de alguna forma cómo trascenderlas. Ok, a ver. Existen 3 creencias madres que son como las creencias raíces. Todos tenemos todas. Lo que pasa es que, pues por lo general tenemos 1 o 2, así que están así potentes. Estas creencias, a ver, solo como para dar así como una pincelada, es las creencias que es nuestro tablero matriz, ¿sí? Las creencias es como el piloto de nuestro automóvil, que es el que dirige hacia dónde y cómo vamos a recorrer el camino con lo que trae. ¿Qué es lo que determina las creencias? Es la cultura, es la educación emocional que tuviste en casa y todo lo que te fue rodeando fue como tirando pinceladitas en esta paredcita blanca desde el momento que tú venías. Entonces ya traemos como ciertas predisposiciones justo por esas pinceladas. Ahora, las 3 creencias madres son: no soy suficiente, no merezco y cometer errores es malo. Estas usualmente se instauran cuando somos niños, ¿sí? Y te diría que pueden instaurarse de formas como con escenarios como no necesariamente trágicos, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo. Digamos que si una mamá viene y le borra el cuaderno a un hijo muchas veces, ¿sí? Y de repente el niño reconoce eso como no hago nada bien, ¿sí? No soy suficiente. Ese evento es lo suficientemente potente para el niño, para literal sacar esta creencia a relucir. Y el niño, por supuesto, como no tiene la madurez, no tiene la experiencia,
y su sistema pues es muy inocente, vamos a decir, lo que hace es que genera todo un sistema de defensas, porque entonces el niño necesita sobrevivir. Imagínate la angustia de un niño de no ser merecedor, no ser suficiente o que al primer error la vida se lo va a comer. Ahí como parte de mitigar la angustia cuando somos niños es esos mecanismos que generamos. Entonces, por ejemplo, no soy suficiente. La insuficiencia te diría que es una de las creencias que más compartimos como humanos a nivel universal. Y en donde lo podemos ver, por ejemplo, cuando se enciende el personaje del perfeccionista. Porque entonces Frank Martínez dice una frase que creo que es perfecta para decirte que esta creencia es vivir en el siempre me faltan los 25 centavos para completar el quetzal. Sí, siempre. Entonces es vivir viendo casi siempre lo que falta, lo que no tengo, Y entonces imagínate, se vuelve bien angustioso, porque yo puedo tener muchos talentos, yo puedo tener muchas virtudes, muchas capacidades, pero mi lente no está puesto ahí, mi lente está puesto en lo que no tengo, en lo que me falta, en lo que debería de hacer. Entonces te diría que las creencias van creciendo con nosotros, cada vez se van sofisticando más, cada vez son menos evidentes, y como rara vez las cuestionamos, entonces pues lo que no se cuestiona se vive como una realidad. Esto de las creencias te diría que lo aprendí en el coaching, que es una de las cosas que más me fascina. Hay un libro de Morty Lefko, que no me recuerdo el nombre, pero Morty Lefko y creencias es un libro súper lindo porque justo te habla de estas 3 creencias madres, te va dando algunas preguntas. Cometer errores es malo. Por ejemplo, yo crecí como con esa así bien fuertecita, ya sabes, precisamente porque venía como con esta parte de ser buena. Entonces, olvídate que yo podía cometer errores. Eres inadmisible. Y te voy a decir que pues yo tenía este mix de estas dos, de no soy suficiente y cometer errores. Entonces yo era sumamente perfeccionista, yo era juiciosa, yo era durísima. Y la misma dureza para adentro, para afuera. También por supuesto, es que esto es un juego de proyecciones, ¿sí? Alguien, por ejemplo, que tiene esas heridas, está todo el tiempo... A ver, el que siempre está viendo que le falta, siempre va a ir a buscar en el mundo a reconocer qué es lo que tú no tenés, lo que tú no me das y lo que deberías de estarme dando, ¿sí? Sí. Entonces te diría que tal vez parte de eso es... creo que hasta que nadie te lo dice y nadie te lo regala no te das cuenta de cómo sufrís. Porque vamos a decir que nosotros tenemos una parte de nuestro ser que es la del ego, que no es mala. El ego realmente viene como a protegernos también. Tiene un rol como a veces primitivo, pero también a veces muy amoroso, que es cuidar de nosotros. Pues por supuesto que al ego no le gusta ser derrocado. Y si ya lleva muchos años pues dictaminando la realidad y en el automático, por supuesto que te va a generar 20,000 resistencias para que tú lo puedas transformar. Yo te digo, yo hasta que y ya fue medio grande, ¿sí? Fue un regalo para mi alma, Payo, porque me di cuenta cómo yo había sufrido mucho siendo perfeccionista. Yo sufría mucho, hasta como por el mínimo detalle. Magisterio me enseñó, ¿verdad? Yo no dormía en el primer año porque si la piececita no quedaba perfectamente montada, entonces lo volví a repetir. Y te diría que tal vez ese sí tuve un quiebre por la misma parte de exigir, ser muy exigente. Me volví dura, me volví juiciosa, me volví exigente así, yes sir, ¿verdad? Y creo que hasta que la vida me pegó así un mijalonazo, una persona muy amada por mí me sienta un día y me dice, volvés a hablarme así y no volvés a saber de mí. Y fue como un shock, porque dije, ¿pero qué estoy haciendo? Y ahí me di cuenta que entonces sí, o sea, de verdad, inclusive te diría, aparte de cuidar de mí, este es un secreto, que voy a ver. A ver, es como, siempre he tenido la facilidad de entrar pues como que la gente me cuente sus vulnerabilidades. Entonces imagínate en ese momento la vulnerabilidad del otro para mí era un arma, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, me peleaba contigo, entonces me iba al file y pues me iba al archivo de no se abra con 20,000 candados. Y entonces eso es lo que yo traía para poderme defender. Duro, o sea, ahorita lo miro así, por supuesto que eso no es algo amoroso. Pero creo que hasta ese momento sí fue como un parteaguas de decir,
no me había dado cuenta y la forma era tan automático y me estaba acompañando como desde que era chiquita, que creo que nunca lo había percibido tan claro como esa vez. Lo miro mucho en la clínica, en el espacio. Estas 3 creencias son las que realmente van generando otros sistemas de creencias. De repente, como te digo, son tan normalizadas que escuchas, no, hombre, pero es que las mujeres de mi familia así son, los hombres así son. No sé, entonces lo empezamos a normalizar y quiero decir que esa palabra lo estoy haciendo así entre comillas porque normalizar no quiere decir que eso sea normal. Normalizar quiere decir que estoy tan acostumbrado a que entonces creo que es normal. La siguiente pregunta del ego, que de una vez la incluiste en la parte de las creencias, porque ha de ser como que no sé, yo soy como muy visual y entonces me imagino al ego como orquestando las creencias. Entonces, o sea, como que las pone a su disposición de alguna forma y que dice, bueno, saquemos esta, pero al final nos tenemos que proteger y nos tenemos que defender. Entonces, como el ego y las máscaras, yo sé que el ego no se destruye, pues, y que va a estar ahí durante mucho tiempo, pero ¿cómo haces para bailar con el ego y que se alinee a lo que tu alma quiere? A ver, primero quería yo que es importante que resignifiquemos al ego, porque yo sí he escuchado mucho que lo satanizan y lo ponen como el peor enemigo de la vida, y la verdad es que no. El ego también es parte de nosotros. Y te diría, habría que agradecerle porque cuando estas creencias se instauran, el que te arma toda la estrategia de protección es el ego, ¿sabes? El que te cuidó es el ego. Si quieres verlo así, fue el gatekeeper de esa parte. ¿Cómo aprender? Yo te diría, si te lo pudiera pasar como una analogía, es aprender a entrar a ese cuarto donde vive el ego y poderlo reconocer sin tanto juicio sería poder reconocer pegadita en la pared de ese lugar todos los cuadritos de las excusas favoritas que me he puesto toda la vida, todas las creencias que tengo ahí prendiditas, entrar al cuarto y poderlas ver. Porque nuevamente, a ver, si yo juzgo al ego, el ego se va a volver más fuerte y me va a costar derrocarlo. Yo no quiero derrocar al ego, yo solo quiero reconocer que el ego no va a ser el protagonista de mi vida, sino soy yo, Andrea, que tengo mi parte de ser y mi parte de ego. Y que por supuesto hay un ego sano también, ¿sabes? No, el ego no es malo. En su totalidad tiene su luz y su sombra, como todo, y creo que tiene que ver más como con la interpretación que nosotros le podemos dar. Entonces para mí es eso, es poder entrar a ese cuarto, ¿sí? O sea, ahorita que estamos viendo estas como piececitas, de verdad quedó como perfecto, porque al final no es el ego, ¿sí? Es el automático y la evitación. El ego te tiene eso colgadito ahí porque dice, pues yo no quiero, yo te quiero cuidar un poco y lo nuevo es peligroso porque hay incertidumbre, no lo puedo controlar, ¿sí? Entonces vamos a decir como que si fuera alguien que te hace un plan de contingencia completamente una y otra vez para evitar que tú bajes esos cuadritos de la pared y los reformules. Ahora, cuando tú empiezas a reconocer desde la curiosidad y reconocer puedo ver que eso está ahí, no tengo que pelear con el ego, no tengo que pelear con nadie realmente, ni siquiera con mi historia, ni la persona que me ayudó en mi vida a colgar ese cuadrito ahí, pues, ¿sí? Sino creo que es más una pelea interna, ¿sabes? De decir cómo he definido mi identidad a través de ese cuadrito, que la que lo ha tenido ahí de forma tal vez permanente he sido yo. No es culpa del ego. El ego me dice, yo te arreglo el espacio divino y aquí te pongo un espacio y un clavito para que lo pongas. Entonces creo que es eso, ¿sabes? Tenemos que hacer las paces con el ego. Tenemos que entender que el ego nuevamente tiene su luz y su sombra y todo va a depender también que hemos aprendido de lo que es. Pero para mí es eso, ha sido el protector, así que digámosle gracias a nuestro ego por habernos cuidado, ¿sabes? Por habernos protegido de todas esas cosas que las creencias nos pudieron haber hecho creer. Y pues sí, derroquemos a esa parte del ego que nos pone como arriba o que nos hace pensar que somos mejores o que nosotros sabemos más que el otro. Ahí sí te diría si se vuelve nocivo, pero estoy tal vez como moviéndome más desde el ego, desde su pura oscuridad, que sería como darle la batuta a alguien más, a un tirano, para que tome las decisiones de tu vida. Y
sí, lo hablamos como que si ponemos al ego a disposición del alma, ¿cómo en tu vida y en las creencias, cómo juega la parte espiritual en todo esto y cómo lo viene a complementar Dios en esa contención desde tu vida hasta las creencias? ¿Cómo lo integramos a nuestra vida la parte espiritual y cómo entra suavemente en nuestras creencias y en nuestra mente? A ver, tal vez a mí me ayudó mucho a distinguir lo que es la espiritualidad de la religiosidad. Creo que esa es una primera distinción que a mí me sirvió mucho, ¿sabes? También me sirve mucho saber que yo podía tener una relación con Dios, porque a veces peleaba mucho como con ciertas cosas del hombre, ¿sabes? ¿Sí? Y entendí que no, yo podía siempre mantener una línea directa con Dios en el momento que yo justo entraba no desde el ego, sino me salía un ratito de ese cuartito para ir a otro. Creo que el hecho de reconocer, ponerle que a pesar de que yo no iba como constantemente a la iglesia, o sí, crecí tal vez como con esta imagen del Dios castigador, la obligación por ir, si yo no iba, Dios me iba a castigar, como este Dios que me daba miedo. Otra distinción fue esa, poder reconocer que sí está el Dios del miedo que a mí me inculcaron, de la culpa, y está el Dios del amor. Entonces creo que una de las cosas para mí más importantes en la vida han sido las distinciones, porque me permite ver ese contraste tonal de ni esto es bueno ni esto es malo. Solo me abrió otra posibilidad en donde yo no tengo, a veces porque no estoy de acuerdo con ciertas cosas del hombre, eso no implica que yo me tenga que desconectar de acá, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro, creo que cuando empecé a conectar más con mi parte del ser, ahí se abre como una puertecita del alma, porque entonces resulta que para mí la intuición es como esta puerta que refleja la voz interna, pero también se vuelve un canal para comunicarte con algo más grande que tú. Sí, es como esa vocecita que se vuelve como una guía, ¿sí? Y entonces creo que con eso de verdad empecé tal vez a generar un espacio de paz, a darme cuenta que sí necesitaba esos momentos, por ejemplo, la pausa ha sido un regalo bien grande para conectar con esa parte, la intencionalidad, ¿verdad? El desde dónde entro, que estoy buscando en el espacio, creo que también ha sido un regalo para conectar con eso. Y definitivamente, pues la gratitud creo que también ha sido como algo que me ha permitido como ir puliendo y limpiando mi lente, de que todo el tiempo estoy rodeada de muchos milagros, de muchas cosas lindas que me pasan y tal vez ahí está, para mí como que la parte de la confianza y la fe se abrieron desde otra perspectiva cuando empecé a recolectar nueva evidencia, ¿sabes? Nueva evidencia fuera de los que me rodeaban, de lo que llegaba. Empecé también a reformular dentro de la parte espiritual, la parte como de la abundancia, ¿sabes? Dejé de asociar la abundancia con el dinero y la empecé a conocer como un estado del ser, como las pequeñas cosas, ¿sabes? El hecho de que alguien te diera vida, el hecho de que pasaran como cosas en lo cotidiano, tal vez ahí estaba como el recordatorio todo el tiempo y haber pausado, haberme dado esta intencionalidad, este cambio de lentes con respecto a lo espiritual, creo que ha sido súper lindo porque creo que nunca me he sentido tan llena como me siento ahorita, pero ha sido como un juego de lo integral. ¿Tú crees que el alma trae un propósito? ¿O se lo damos nosotros en la vida? ¿O venimos predispuestos para algo superior que esto no lo venimos a cumplir si queremos? ¿O si nos damos cuenta? A las que todas podrían ser ciertas. Sí. ¿Y tú crees en alguna en específico? A ver, yo sí creo, o sea, este es mi punto de vista, creo que para mí, creo que sí traes un propósito, ¿sí? Lo que pasa es que empecemos porque, ¿cómo así voy a descubrir el propósito? No es tan fácil, ¿sabes? No es así como cierro los ojos y ya se me viene. Es que descubrir nuestro propósito implica también confrontarnos con partes de nosotros que tenemos que mover y cambiar. Entonces es como un acto de valentía reconocer hasta el talento, ¿sabes? Porque muchas veces nos da miedo reconocer para lo que somos buenos, porque implica tomar decisiones, implica terminar relaciones, implica cerrar ciclos y tendemos como a querer, pensamos, el ser humano, parte de lo que cree que tiene control es en que como tengo una rutina predecible, creo que puedo controlar la realidad.
Y la verdad es que te han estado mintiendo. Sí, no, eso sí. Entonces creo que yo sí creo que traemos un propósito. El propósito trae el regalo de transitar lo que tengas que transitar para justo llegar ahí, ¿sí? O sea, decir que todo lo que te pasa realmente tiene también una intención de reconectarte y llevarte lo que tengas que aprender para potencializarlo. Lo que pasa es que no es fácil, ¿verdad? Por ejemplo, primero, creo que es un reto. Empecemos por qué es el propósito. Nos lo han vendido como esta fórmula mágica de todos deberían de saberlo y hay una gran angustia porque mucha gente no lo sabe. Dos, creo que para mí el propósito es esta fuerza inherente natural que te motiva, que te impulsa, que te mueve de forma orgánica y que de repente es como, no sé, el propósito es como la antítesis de la indiferencia, ¿sabes? Porque entonces, cuando tú conoces tu propósito, tú ya no puedes ser indiferente. Ya creo yo que es esa parte como de... Ajá, vos. El aha moment. Ajá, sí. Sí. Entonces te diría, yo lo miro mucho, yo doy clases en la universidad, por ejemplo, y trabajo con jóvenes y hay tanta presión por saber el propósito que a veces voy a prestarle el propósito prestado al otro que ni sabe qué es para de repente tener cierta dirección. Entonces yo te diría, ¿cómo empiezo? Hagámonos la pregunta de ¿para qué hago lo que hago? ¿Para qué? No, ¿por qué? Y yo te diría que esa pregunta nos va invitando como a seguirla desglosando para que veamos que no somos lo que hacemos, sino el propósito viene como algo que sea naturalmente, ¿sí? Yo te diría que parte de mi propósito es hacer lo que estoy haciendo, porque no necesito esforzarme en términos de obligarme a, sino orgánicamente pasan las cosas, he ido conociendo gente clave con la que he ido interconectando, por supuesto también ir encontrando esta vía es aprender a ser amorosos y empáticos, porque no necesariamente le acertas a la primera. Es que el propósito se construye como este caminito que vas construyendo poco a poco y que te va como abriendo nuevas vías y que al final, pues sí, converge como en el punto de integrar también esa parte de quién sos en esencia, con los talentos o capacidades innatas que traes y con la valentía de poderlo como sostener ante el mundo, ante ti y ante el tiempo. Qué lindo. ¿Cómo conecta tu energía femenina con la divinidad? ¿Cómo sentís que sos una representación de Dios en este plano y cómo tú puedes usar tus dones divinos al servicio de las demás personas? ¿Cómo en este mundo los ponemos al servicio? ¿Cuáles son esas cosas que tú sentís cuando tienes una conexión y que decís, bueno, esto es algo de lo que traigo y que pongo a disposición, pero que viene de algo divino? Tal vez yo te diría que uno de los puntos principales de mi energía femenina es la sensibilidad y percepción emocional que tengo. Es como decirte, siento a la gente, la siento. O sea, mi piel tiene como que si fueran unos pequeños receptores que van captando la información de lo no hablado, de lo no dicho. Esto lo traigo desde chiquita, tengo como una hipersensibilidad a lo emocional y creo que uno de los regalos ha sido aprender justo a que ese sea un superpoder y que no sea algo que, pues, como es tu mayor don, también puede ser tu mayor debilidad. Creo que cuando me movía mucho desde mi energía masculina, que sí fue bien predominante en una época, esa parte estaba muy desconectada, muy desconectada. Entonces era como vivir en el hacer, en la dureza, en la crudeza, que entonces ahí yo te diría que esta como sensibilidad emocional se me viró por como en contra de ella, ¿sabes? En vez de ayudarme como a conectar, me cargaba, me drenaba, me agotaba, ¿sabes? Em, y creo que ahorita que he estado como más en conexión con esa parte, por supuesto que es una conexión con muchas cosas, porque la energía femenina es esta energía que es como un oráculo interno, ¿sí? Es esta dirección, es la conexión con tu intuición, con toda tu parte emocional, con la energía nodriza, de construir, de cuidar, de crear. Entonces, cuando tú ves como todas esas características y decís, bueno,
qué lindo que lo puedo potenciar. Se ha sido un trabajo de muchísimo tiempo, Payo. O sea, vengo desde el 2019 metiéndole candela a esto, ¿sabes? Y ha sido lindo, porque tal vez acá viene el desmitifiquemos, la energía no tiene que ver con géneros, no tiene que ver con roles, tiene que ver con la forma en la que nos movemos y tal vez también entender que somos la suma de la integración de nuestra energía femenina y masculina. El masculino, por supuesto, tiene más dirección, tiene un objetivo, tiene fuerza, tiene enraizamiento, tiene un objetivo, ¿sí? La energía femenina pues se mueve yo te diría que el masculino se mueve un poco más desde lo racional y la energía femenina se mueve más desde lo emocional e intuitivo. Entonces, por supuesto, si estás conectando más con lo emocional y tengo ese regalo de poder sentir a la gente, pues ha sido una nada de aprenderlo como a ver como un don, podríamos decir. Porque puedo sentirlo todo. Lo que pasa es que sí, a veces también cuando estoy sensible sí siento a veces de más, entonces me toca como echarme una pausa, ¿verdad? Pausar, irme a recargar y regresar. Creo que eso también ha sido importante en esta energía femenina, es la energía nodriza. ¿Qué es nodriza? Es una energía que cuida, que nutre. Entonces también esto del darse las pausas, creo que ha sido muy lindo porque me permite nuevamente como regresar a mi centro y no sobrecargarme con esto. No sé si contesté tu pregunta, me fui por otro lado, pero Perfecto. regrésame. Porque ¿sabes qué pasa? Que mira, pues, así fue y así vamos entrando. Lo hice a propósito para llegar al final con esto porque pasamos mente, pasamos espíritu y ahora nos vamos al cuerpo, que es el corazón. Y entonces tú mencionaste ahorita como que lo sentís en tu cuerpo, sentís en tu piel. ¿Cómo podrías explicar tú que tu cuerpo es el termómetro de tu vida? Uy, a ver. ¿Cómo podría explicar? No sé, ¿sabes? Qué pregunta tan buena. Ajá, dices, es que lo necesito sentir en mi cuerpo, que mi cuerpo me dé la señal. A ver, creo que es aprender a reconocer cómo el cuerpo habla desde el primer instante. El cuerpo tiene sentidos, sí, ese es el regalo. Tu cuerpo es tu brújula emocional. Es lo primero que puedes reconocer que está pasando antes de que la mente lo etiquete, lo entienda, lo mande a supervisar, ya sabes. Creo que esa parte como de la brújula emocional es aprendamos a escuchar el cuerpo. A mí me pasó, yo lo he vivido mucho con mis clientes y con personas en general y es que, Payo, nadie nos enseñó eso. Nadie nos enseñó que las emociones en el primer lugar que aparecen son en el cuerpo y que el cuerpo realmente radica el cuerpo emocional, que todo se siente ahí. Lo que pasa es que no te das cuenta que el dolorcito de estómago viene porque tuviste alguna situación, el dolor de garganta o ciertos como, por ejemplo, a mí me pasa que ahorita que me hiciste la pregunta hasta sentí como algo aquí en los brazos, lo siento y me cuesta explicarlo porque siento como una cosa burbujeante, si les pudiera describir así tal cual. Inclusive hay una herramienta bien linda que es como describir tu cuerpo, ¿qué sentís? Siento como burbujas que suben y que bajan, como burbujitas así como de mineral, ¿sabes? Así como una mineral recién echada. Y siento como esa parte como agradable del cuerpo. De repente se me pone la piel eriza y mi estómago también creo que es un lugar en específico. La medicina china pues ahí te dice que tenemos el corazón del cuerpo y me parece súper acertado porque tal vez parte importante del cuerpo es aprender a integrar al cuerpo y a la mente. Usualmente la mente se vuelve la tirana del cuerpo, entonces el cuerpo pues más que estar consciente y presente se vuelve como alguien rebelde que necesita encontrar distintas formas de gritar que ahí está. Y eso lo podemos ver también, lo que hablábamos contigo del cambio de corporalidad, que es impresionante, como cuando vas trabajando esa parte, tu cuerpo también va cambiando, porque tu cuerpo aloja todo lo emocional. Por ejemplo, el exceso de grasa, sí, le llamamos gordura y lo juzgamos, pero el cuerpo muchas veces lo que está haciendo es que genera esa grasa para proteger tus órganos vitales, porque se siente en peligro, se siente en amenaza, ¿sí? Y yo creo que es eso, es como la reconexión otra vez a lo emocional que viene con el cuerpo, que a veces no lo entendemos porque decimos, pues, ¿qué emoción y cuerpo? ¿Cómo así? A ver, yo siempre le digo a la gente, anda a ver intensamente.
y de verdad que ahí también lo vas a entender como las emociones, los colores. Ahí estudié ya que podemos reconocer cómo las emociones tienen colores en el cuerpo, en un campo electromagnético, que son energía que se mueve, y eso es brutal, ¿verdad? Puedes ir a ver cómo la tristeza se congrega mucho en los brazos, en el pecho, cómo la depresión es un estado como azulito, completo, sí, de desconexión, y como cierta frialdad, sí, como cierto letargo que le quitas a la vida. Entonces creería yo que el regreso a esto es empezar a hacernos preguntas como ¿cómo se siente esto en mi cuerpo? ¿En qué parte de mi cuerpo está? Si esto fuera un objeto, ¿qué objeto sería y de qué tamaño? Porque entonces ahí estás reconociendo la emoción, la estás describiendo, si todavía no la puedes nombrar. Y el tamaño del objeto lo que te regala es la intensidad con la que lo estás sintiendo, ¿sí? Entonces, como ir jugando un poquito con estos elementos creo que han sido como claves en, en esto que decías tú de poder como todos, esto no se trata de porque tengamos que ser hipersensibles, solo esto es como una notita, decir, todos, absolutamente todos, nuestro cuerpo se vuelve la brújula emocional, entonces en cualquier momento que nosotros querramos, es como que si yo te dijera ahorita, Payo, pausa, ¿qué estás sintiendo ahorita en tu cuerpo? ¿Sí? ¿En qué parte? ¿Cómo? Describímelo, ¿no? Y no me la vas a contestar, ¿verdad? Solo, Me estabas no puedo preguntando. hacer preguntas aquí, solo con Estabas está bien, no pasa nada. Vamos a empezar a hablar de Floricienta. ¿Cómo se sienten las canciones de Floricienta? Em, si el cuerpo es la brújula, el corazón, si no lo juzgamos desde la parte funcional de bombear sangre, eh, qué hace el corazón en nuestra vida, en nuestro cuerpo, de una forma más, como diferente, no la física? Para ti, ¿qué función tiene el corazón en nuestra vida? Si el cuerpo es la brújula, ¿el corazón es? La energía vital, lo que lo que conecta todo, ¿sí? Literal, lo que interconecta todo, ¿sabes? Lo que hace que, no sé, se me venía a cabal como un corazón así expandido, ¿sabes? Así con luz. Creo que el corazón siempre es expansivo. La diferencia es que no lo reconocemos como ese agente de luz que es, y de repente otra vez le damos como, sí te digo que hasta ya estaba leyendo que en la medicina esto de que sí, el síndrome del corazón roto sí existe. Y me parece impresionante porque hasta el cuerpo se moldea, ¿sí? El dolor y el amor moldean el cuerpo. Y entonces imagínate si moldean el cuerpo, pues de dónde viene toda esa fuerza vital. Yo te diría que el corazón es el que interconecta el cuerpo con la mente y el espíritu, como la parte del ser, la que pompea vida, luz, Amor. amor. Ya, esa era mi pregunta. Quiero que me digas cuál es tu concepto del amor. Si ya vamos como que al final terminando de recorrer todo el cuerpo y de recorrer la integridad de los seres humanos, terminar con el amor. ¿Cuál es tu concepto del amor universal? Ay, yo te diría que tal vez mi concepto del amor universal es poder amar sin necesidad de sacrificar. Poder amar sin necesidad de dejar de ser mi yo auténtico. Te diría que iba a poner la palabra incondicional, pero yo creería que ese es un concepto de amor divino, pero no sé qué tanto se cumpla, porque pues yo tal vez hacia mis hijas sí es completamente incondicional, que no importa qué pase. Creo que sí, ahí sí se juega, pero no sé si en el amor universal, ¿sabes? Creo que parte tal vez a veces de las condiciones que hay son los límites que también protegen esa parte. Entonces yo te diría que el amor es la interconexión de todo lo que puedo reconocer en mí, lo puedo reconocer en ti, en el mundo que me rodea. El amor está en todos lados, si es que elegís y tenés esos lentes. Creo que es una energía sumamente expansiva que sí tiene un impacto de inspiración natural, ¿sí? Creo que cuando amas, puedes amar solo desde el punto de ser. No necesariamente tenés que hacer mil cosas, sino a veces una mirada, a veces un gesto, a veces una pequeña palmadita, a veces
un espacio como para escuchar sin juicio. Creo que son como los pequeños actos de amor que a veces se nos olvidan registrar por estar metidos como en esta idealización de lo que es el amor. El amor es como estoy contigo sin salirme de mí, ¿sí? Y cómo te permito a ti entrar conmigo sin necesidad que tú te desconectes, porque al final el amor no es dejar la interconexión de esas partes de mí, eso no es amoroso. Y yo creo que eso pasa mucho como en el amor tradicional. Entonces yo te diría que tal vez sí, para mí es eso, es como el cambio de lentes que me permite reconocer todo lo que tengo, todo lo que soy y todo el amor que tengo para dar y para recibir en todos, absolutamente todos los lugares a donde voy. Eso creería que es como... Creo que este es el momento de recibir, como lo estás diciendo, y te voy a regalar algo. Creo que en este tiempo que vamos de trabajar, en todo esto que estamos haciendo nuevo de paz y lo que está surgiendo, poder verte es un privilegio, ¿sabes? Creo que sos una persona que con tu luz y tu presencia le aporta muchísimo al mundo. Creo que tu propósito es más grande del que apenas vemos. Creo que impactas muchas vidas todos los días de lo que haces con tu vida, siendo tú. Creo que entras a un lugar y puedes cambiar el ambiente, puedes llenarlo de energía, de luz, de amor. Por eso también quería como que terminar con esta parte, porque creo que sos un ser maravilloso. Creo que el mundo no sería lo mismo sin ti. En todos tus aspectos, tu familia, tu trabajo, tus amigos. Creo que sos una persona maravillosa, espectacular, y también lo he visto cuando compartís con tus hijas. Creo que el ejemplo que le das a las mamás en general de cómo se puede ser mamá desde el amor, con ejemplo, con romper el ciclo. Creo que ese es el acto de amor más grande que una persona puede hacer, y una mamá, donde decir, hijas, lo logramos, rompimos el ciclo. Ya no seguimos repitiendo el mismo patrón, ahora hay una vida después detrás del dolor. Creo que lo que haces es lindo, creo que es inspiracional, creo que lo tenés que expandir más, creo que tienes el corazón del tamaño del mundo, y que creo que de verdad hay muchas personas que te admiran, que te quieren, que te aprecian, y que de verdad su vida es mejor desde que te conocen, como la nuestra, como la mía. De verdad que me aportas un montón, y te tengo un regalo adicional. Que quiero que lo veas y que lo sientas, porque realmente esto es para ti. Hola, Mom, te amamos muchísimo, de verdad de que estamos... Estoy muy orgullosa de ti. Demasiado, sos una mujer muy admirable, muy linda, con un corazón precioso. De verdad de que estamos muy orgullosas de todo lo que has logrado y lo de increíble mamá que sos, y pues sigue persiguiendo tus sueños, cumpliendo tus sueños y siendo tan buena persona como lo has sido desde siempre. Te amo. Sí, te amo. Besito. Te amamos mucho, Mom. ¡Mua! Sos nuestra luz. Siempre terminamos los episodios con se vale llorar. Entonces, Andrea, ¿se vale llorar? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque sentir es sentir. ¿Sabes? Es una forma muy linda de sentir. Así que gracias por todo. Gracias. De verdad que sí, gracias por estar aquí con nosotros. Y este fue el episodio número 21 del podcast Se Vale Llorar. Así que gracias a todos.